Bien, vamos a continuar con el curso de cálculo que damos a la altura o tipo de caso de factorización para que el video no se hiciera muy largo, y también este lo vamos a acelerar. Nos faltaron el binomio al cuadrado y también binomios al cubo. Eso es lo que vamos a tratar aquí, y vamos a ver entonces las aplicaciones de los distintos casos de factorización, que es álgebra elemental pero aplicada al cálculo, en que se usa o se va a usar todo ese tipo de casos de factorización en el cálculo. Pues vamos a ver. El binomio al cuadrado es un tipo de expresión algebraica de tipo a más b al cuadrado. Desarrollando este binomio tendríamos la primera al cuadrado más 2 veces la primera por la segunda más la segunda al cuadrado, es decir, al cuadrado más 2 veces a por b más b al cuadrado. Eso es desarrollar el binomio, pero dejarlo expresado como base es lo que nos conviene en este caso. Nos va a convenir de las dos maneras, pero porque luego tendremos que aplicar el concepto de límite o el teorema de los límites, que vamos a ver más adelante, y nos conviene desarrollarlo. Pero mientras nos conviene hacer esto. Si yo tengo dos expresiones o dos bases multiplicándose, a por a, por ejemplo, esto yo lo puedo escribir como con una sola base, y de exponente las veces que se repite la base. A es una, a más otra a son dos, por eso tiene exponente 2. Aquí esto es lo que vamos a utilizar. Si yo tengo dos expresiones, por ejemplo, si esto fuera a, yo puedo hacer esto. Mira, como me aparece al cuadrado, esto vendría hablándose de la base nada más, el exponente es otra cosa. Hablándose de la base, el exponente sería otra cosa. Esto solo que está aquí viene siendo base. Entonces, si yo pongo dos veces a multiplicarse eso, es decir, a más b por a más b, estoy ante este caso que está aquí. Ante este caso, ¿cuál sería? ¿Qué sería igual eso? Eso sería igual a que yo lo reagrupe con una sola base, ¿ves? Porque todas estas son bases. Todas estas son bases, dos bases multiplicándose. Entonces escribo una sola base, a más b, y de exponente la veces que se repite esa base serían 2. Mira, imagínate que esto sería, ya estoy. Nos conviene esa forma. También esta es utilizable, pero para simplificar esta, porque nos permite tachar o cancelar. Bien, la otra expresión, bueno, cuando es negativo se cambia este signo. Mira, más o menos, aquí vendría menos en caso de que fuera negativo. Ahora nos queda el binomio al cubo, a más b, pero en este caso al cubo. ¿A qué sería igual? Sería igual a la primera al cubo más la primera al cuadrado por la segunda más la primera por la segunda al cuadrado más la segunda al cubo. Es decir, a al cubo más la a por b, a al cuadrado por b más a por b al cuadrado más b al cubo. En caso de que fuera, aquí está, de que este fuera negativo, vamos a escribirlo menos b al cubo, entonces sería igual a al cubo menos a al cuadrado por b, aquí más a por b al cuadrado menos b al cubo. Ahí está, en caso de que fuera una resta del binomio. Esta es la forma de desarrollarlo. Por la misma razón de esta propiedad de potenciación, nos conviene expresarla como base repetida. Es decir, que cuando se tenga, por ejemplo, el binomio a más o menos, acá b, más o menos b, esto es una b, nos va a convenir usar esto, expresarlo algunas veces a más o menos b por a más o menos b, y aquí podríamos decir al cuadrado, pero vamos a usar toda la base, no importa, a más o menos b. Aquí esta la podríamos omitir con esta expresión de agrupar dos así, y tendría a más o menos b por
a más o menos b, use paréntesis, ya cerré de nuevo, al cuadrado. Y esto es equivalente a todo esto. Bien, ¿en qué se aplica todo eso en el cálculo? ¿Por qué tuvimos que ver todo el caso de factorización antes de entrar al cálculo diferencial en límite y cuantas cosas? Porque, bien, supongamos que tenemos una expresión así. El límite, bueno, pues cuando x está tendiendo a 1, x tendiendo a 1, de la expresión x menos 1 sobre x al cubo menos 1, ¿a qué es igual? Bueno, pues fíjate, sustituyo x por 1 aquí, 1 menos 1 es 0, entonces estaría haciendo una división por 0 y no está definida. Entonces tengo que hacerle una factorización. En este caso es un caso que hemos visto en los casos anteriores. Esto es diferencia de cubo. Vamos a hacer por lo menos 5 ejemplos de casos, de los diferentes casos que hemos visto. No 5 por 1, sino al menos 5 ejemplos en que se aplican los casos de factorización. Esto es una diferencia de cubo. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, lo que tengo que hacer aquí es factorizar esto. ¿Cómo se factorizaba? Sacando raíz cuadrada del primero y del segundo, metiéndola entre un paréntesis, perdón, raíz cúbica, porque son diferencia de cubo. Raíz cúbica de x al cubo, x signo negativo, es diferencia de cubo, estamos usando aquí. Raíz cúbica de 1, pues 1, lo meto entre paréntesis, y aquí, ¿qué va? Aquí en este otro paréntesis va la primera al cuadrado, luego más, ¿no ves? La primera por la segunda, que vendría siendo x, más la primera al cuadrado, perdón, la segunda al cuadrado, que viene siendo 1. Y aquí sigue siendo x menos 1. Mira, y x menos 1 se puede eliminar con este otro x menos 1 y así quedarme igualada esta expresión a. Si aquí lo elimino por fuera, aquí hay un 1 que está multiplicándose. No se puede escribir solo el de abajo, o sea, hay que escribir, expresarlo así. Error común. Y aquí me queda x al cuadrado más x más 1. Y ahí sí puedo encontrar el límite. El límite de esa expresión, ¿cuál es? 1 sobre x al cubo, perdón, x al cuadrado, cuando x vale 1 es 1, más x por 1 viene siendo otro, que son 2, más 1 son 3. Entonces, el límite viene siendo esto que está ahí. Otro caso, por ejemplo, bueno, calcula el límite de x, pues x tendiendo a negativo 2, tendiendo a negativo 2, vamos a ponerlo así, de una, no sé, una expresión, por ejemplo, vamos a poner diferencia de cuadrado, ese cuadrado menos 4, cae perfecto, claro, y x más 2, por ejemplo aquí, para que se me haga 0. Si yo trato de hacer ese límite, ¿qué ocurre? Bueno, ocurre que, fíjate, cuando metas a x igual a menos 2 más 2 se me hace 0, la división por 0 es indefinido, está definida. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Usar aquí, mira, diferencia de cuadrado. ¿A qué eras igual? Bueno, ya te acuerdas, suma por diferencia. Entonces, x más suma por diferencia de qué? Ya hablábamos que de la raíz cuadrada de cada uno. Entonces, de x, raíz cuadrada de x cuadrada, x, raíz cuadrada de 4, 2. 1, el primer paréntesis la suma y el segundo paréntesis la resta, sobre x más 2. Fíjate que ocurre, x más 2 con x más 2 se elimina y el límite solo me queda para evaluarlo en esta expresión sencillita, x menos 2. Aquí si sustituyo menos 2, que es el valor de x, menos 2, ¿a qué me va a ser igual esto? A negativo 4. El límite de x al cuadrado menos 4 sobre x más 2, cuando x está tendiendo a negativo 2, pues 4, el límite existe, perdón, negativo 4. Esa sería la respuesta. Por ejemplo, si tenemos, calcules el límite, cuando vamos a ver, va a ser una exóptica.
por ejemplo h tendiendo a 0, de la expresión h menos 2 al cuadrado menos 4 sobre h. Entonces, ¿cómo se resuelve? Mira, aquí, si h tiende a 0, cuando sustituya a h por 0, aquí me va a dar indeterminado, indefinido. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, aquí me conviene expresarlo como base, así. No, me conviene desarrollar el binomio. Por eso dije que tanto esta, como aquí, que tanto esta forma como esta forma son utilizables. Por eso había que escribirlo de las dos maneras. Ok, entonces voy a desarrollarlo. El binomio sería la primera al cuadrado, que viene siendo h cuadrado. Aquí, como es negativo, menos 2 veces la primera por la segunda, se viene siendo 2h por 2, 4h, más la segunda al cuadrado, que viene siendo 4, pero menos 4 que está fuera del paréntesis, sobre h. Y aquí tengo 4 con 4 se va y me queda la expresión únicamente de h cuadrado más 4 menos 4h, h cuadrado menos 4h sobre h. Ya viste venir esto, que me queda aquí factorización. Mira, esto es factorización de un binomio. El primer caso, en los casos de factorizaciones, primer caso, saco h es común y me queda h menos 4 sobre h, y h con h se puede eliminar y ya se eliminó allí la indeterminación. ¿A cuánto es igual ese límite cuando h está tendiendo a 0? Pues a negativo 4, porque h lo sustituyo aquí por 0, y 0 menos 4 es negativo 4, igual que este otro límite. No lo vamos a poner, ya se sobreentiende. Pues bien, para seguir simplemente por ética, límite cuando h está tendiendo a 0, vamos a decir que de continuidad de esto aquí va a ser igual a h menos 4, pero h está tendiendo a 0. Aquí va a ser igual a eso, a 0 menos 4. Esto es igual a negativo 4, y ahí tenemos la respuesta. Otra expresión podemos calcular más agresiva es cuando, por ejemplo, límite de x, puede ser cualquier letra, no siempre x como usamos ahí, pero de x tendiendo a 1, si la expresión es así. Por ejemplo, 1 partido por x menos 1, por aquí menos 1, ya hay una indeterminación, menos, pues todo partido por x al cuadrado menos 1. ¿Cómo se resuelve? Mira, esto se resuelve fácil si aplicamos el concepto de fracciones primero, en primer lugar, y luego el concepto de los casos de factorización que ya hemos visto. ¿Qué tenemos que hacer? Mira, pues acá esto va a ser igual a, mira, fracciones algebraicas, sencillo, se toman igual que fracciones. Una fracción, vamos a escribirlo aquí porque ya no vamos a usar esta parte, a sobre b, aquí es una resta, menos p, por ejemplo, p sobre q es igual a por q, aquí menos b por p sobre b por q. Eso, así se resuelve una fracción, una suma de fracción con diferentes denominadores. Entonces en este caso son diferentes los denominadores, pero nos conviene expresar diferencia de cuadrado, suma por diferencia. Nos conviene entonces 1 sobre x menos 1
y voy a expresar el negativo aquí, menos esta otra fracción que es 2 sobre, desarrollo o simplifico este diferencia de cuadrado, abro paréntesis, x más, y saco raíz cuadrada. En el primero va el positivo y en el segundo el negativo. ¿Qué tengo que saber aquí? Tengo que entonces saber lo que se llama máximo común divisor. Máximo común divisor entre dos fracciones algebraicas. Crucial saberlo. Precálculo. Entonces, ¿a qué es igual esto? Esto me va a permitir escribir ahora estas dos fracciones con un solo denominador común a ambas. ¿Cuál es el común? Mira, aquí le falta esta expresión en denominadores. X menos 1 ya está aquí y también está aquí. Le falta X más 1, que va a pasar a multiplicar de esta fracción el numerador y a dividirlo, porque es una división de una fracción, una multiplicación por una fracción en forma de 1. Entonces tendría X más 1 por X menos 1. Entonces de aquí se va a multiplicar por este numerador el término que no está aquí en su denominador. ¿Cuál es ese? X más 1. Entonces aquí 1 por X más 1 se queda así mismo, X más 1. Y luego se coloca el signo del medio, que está aquí, signo del medio. Y luego este denominador va a pasar a multiplicar el numerador lo que se haya añadido aquí que no esté aquí, pero aquí vemos que lo que está aquí es exactamente lo mismo que está aquí. Entonces 2, ese 2 va a pasar igual. ¿Hay una simplificación allí? Sí. ¿Cuál? Mira, X, ya vamos a escribirlo aquí, vamos a, ok, X aquí, X más 1 menos 2 me queda como X menos 1. Entonces X menos 1 partido por X más 1 por X menos 1. Mira, X menos 1 se puede cancelar y me queda entonces solo ese límite, el límite que es este mismo cuando X está tendiendo a 1 positivo, solo de X más 1. Entonces sustituyo a X por su valor 1 y le sumo esta unidad. Entonces el límite va a ser igual a 2. Respuesta es 2. Vamos a hacer otro. Ya en muchos casos de factorización. Bueno, pues, durante el camino del curso de cálculo vamos a ir utilizando. ¿Qué sería? Vamos a ver, bueno, hemos visto el caso, vamos a ver un caso más. El límite, vamos a pedir el límite de la función cuando X está tendiendo a negativo 2, de X al cuadrado más X, vamos a poner negativo 2 aquí, lo raro, ¿no? Sobre X. Para que se elimine tengo que poner más 2, por ejemplo, y más 2. ¿Cómo vamos a simplificar? Porque si sustituimos aquí directo, negativo 2 me va a dar 0 y no está definido. Ese es el problema. Para eso son los casos de factorización, para eliminar esas indeterminaciones. Aquí tengo que buscar dos números que multiplicado me dé negativo 2 y sumado 1. Bueno, ya eso lo sabemos, porque vamos aprendiendo y lo hemos visto anteriormente y lo recordamos. Es X, signo del medio, abrimos otro paréntesis, X, multiplicación de signo, más por menos, menos. Entonces es un número positivo y otro negativo. El más grande se escribe primero. Vamos entonces, esos dos números, ¿cuáles son? Pues 2 y 1. 2 por menos, más por menos, menos, y 2 por 1, 2. 2 menos 1, pues 1 positivo, sobre X más 2. X con más 2 se puede eliminar y esta expresión me queda solo como X menos 1. Si sustituyo el negativo
2 por x me va a quedar igual a menos 2 menos 1 igual a negativo 3. Esa es la respuesta a ese límite.